Toda esta ceremonia, por lo menos, es curioso para gran parte del mundo. Mientras tanto, ¿hay ya oposición? ¿Ya se están manifestando? ¿Hay algún desborde que se observe? Te diría ¿Si vale que no desbordes, pero sí arrestos, porque el líder del grupo republicano más numeroso, más influyente de Gran Bretaña fue arrestado esta mañana mientras protestaba en Trafalgar Square, también cerca de las grandes celebraciones que se llevan a cabo. ¿Qué sucede con los republicanos? Si bien no son un movimiento muy fuerte en Gran Bretaña, lo que sí debería inquietarle al rey Carlos III es que entre los jóvenes, entre las generaciones más jóvenes de los británicos, crece muchísimo la sensación de que la monarquía no sirve. Eso es un poco lo que reflejan todos los sondeos que esta semana han ido emergiendo respecto de la coronación. Que no sirve, o sea, que atrasa. Bueno, eso lo hemos escuchado en estos días, ¿no? Que atrasa. Dicen. Sí, más que atrasa, es la sensación de que no le aporta nada a sus vidas en un momento en que Gran Bretaña está verdaderamente en un tiempo bisagra. ¿Por qué? Porque ya dejó hace mucho tiempo de ser el imperio que sí recibió en su coronación Isabel, e incluso empieza también a mostrar las fracturas internas dentro del propio Reino Unido, no ya dentro de la mancomunidad de estados, que son los estados que tienen a Carlos como jefe de estado, sino dentro del Reino Unido, Gales, Irlanda, Escocia. Entonces, esta monarquía, esta casa real que comienza a liderar Carlos, para los jóvenes británicos no tiene absolutamente ningún sentido. Pero, a ver, Carlos III lee muy bien esto que está pasando, sí, intenta acercarse y acercar, imagino que hace lo que puede dentro de lo que significa la realeza. Sí, por supuesto. Lo que puede hacer, sí. Claro. Carlos es un monarca muy político en el sentido no tanto de su rol dentro de la política, sino en el olfato, en la lectura que hace de los británicos. Y es perfectamente consciente de este momento bisagra que vive el Reino Unido y cuál es su rol frente a este momento bisagra. Lo que él apunta es ser un poquito, digamos, el factor de cohesión de los británicos, no solo para evitar las fracturas que se vaya a Escocia, por ejemplo, del Reino Unido, sino la polarización interna dentro de Gran Bretaña, que en los últimos años, sobre todo con el Brexit y con la presencia de figuras muy divisivas como Boris Johnson, no hizo más que polarizarse. Por supuesto que no a los extremos de la Argentina o Estados Unidos, pero para un pueblo que la convivencia política fue un eje central de su supervivencia frente a las grandes guerras, esta polarización es un enorme elemento de riesgo. Carlos es perfectamente consciente de esa polarización política, de las fisuras entre las naciones que componen el Reino Unido y también de cuánto dentro de la mancomunidad de estados, el Commonwealth, empiezan los otros países a decir tampoco tiene mucho sentido seguir perteneciendo a esta gran organización. Y el trabajo mancomunado permanentemente, primer ministro, a ver, todos los años, todo el periodo de Isabel, cada primer ministro que fue pasando, la consulta y apruebo o no apruebo, eso seguirá siendo así, eso no cambia. Sí, sí, eso, digamos, las prerrogativas y funciones de Carlos, del rey como jefe de Estado, no cambian, no son exactamente las mismas que tuvo con Isabel, por ejemplo. Lo central, lo simbólico es ser el factor de cohesión de los británicos y como eso también se presenta hacia el resto del mundo. Pero pedir la formación de gobierno, llamar a negociaciones cuando hay lo que ellos llaman un hung government, que es que ningún partido tiene una mayoría evidente, entonces no se puede formar gobierno fácilmente. A inaugurar las sesiones de Parlamento con un discurso que suele estar concertado con la oficina del primer ministro para sentar los grandes lineamientos de lo que va a ser la Gran Bretaña de ese año. ¿En una muestra de apoyo? Exactamente, es un poco el respaldo simbólico e institucional para el primer ministro, no político. Por lo general los monarcas, sobre todo Isabel se han cuidado enormemente de mostrar sus favoritismos políticos. Siempre se dijo, por ejemplo, que Isabel se alineaba más con el Partido Conservador
pero que, por ejemplo, en 2016, cuando fueron las elecciones del